Hola gente, después de un repaso que hemos hecho sobre las propiedades y las tendencias de los elementos en la tabla periódica, vamos a empezar con los distintos grupos. Y vamos a empezar con el grupo 1, el de los metales alcalinos. Como su propio nombre indica, es un grupo en donde tenemos preeminentemente metales y por tanto van a tener una gran tendencia a formar cationes. Son elementos todos muy electropositivos que tienden a formar compuestos que son iónicos y que tienen una gran tendencia a perder electrones. Bueno, vamos con ello. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre el contenido o cualquier comentario que quieran hacer sobre digamos, la exposición del contenido en estos videos, pueden dejarme un mail aquí en YouTube o bien en Moodle. La posición en la tabla periódica de los elementos que componen el grupo de los metales alcalinos ya nos dan muchas pistas sobre cuáles son sus propiedades. Está claro que al estar al inicio de la tabla van a tener un carácter metálico muy marcado, es decir, los electrones no van a estar muy unidos al núcleo central. Esto se ve reforzado además por su configuración electrónica NS1, lo cual quiere decir que van a tener mucha tendencia a perder o a compartir ese electrón para así alcanzar una configuración de capa llena. Así, como decía, son elementos que son todos metálicos. Ese electrón va a ser fácil que sea compartido en una red de átomos del mismo tipo, formando esa estructura típica de los metales, en donde tenemos los iones metálicos embebidos en un mar de electrones, que están formados por esos electrones NS1, que son fácilmente, digamos, separables del catión, del átomo, y así formar esa nube de electrones que son los que van a unir a los átomos. No obstante, hay que tener en cuenta que es solamente un electrón el que va a unir a todos esos átomos. Luego el enlace que se va a formar no va a ser muy fuerte, como ya vamos a ver más adelante. Veamos un poquito de sus propiedades. El radio atómico de los metales alcalinos es relativamente grande. Esto se corresponde a su posición al inicio del periodo, de cualquier periodo de la tabla periódica, pero después, una vez que bajamos en el grupo, lo que podemos observar es un aumento del radio atómico, lo cual es lógico con el aumento del número cuántico principal. Cuando se pierde el electrón, ese que se pierde tan fácilmente para estos elementos, se produce lógicamente una disminución del radio. Pasamos del radio atómico al radio iónico, que va a ser mucho menor al ser un ion positivo, ¿de acuerdo? Estamos sacando el electrón más externo, el de capa de valencia, y por lo tanto se corresponde su radio a, digamos, a lo que es la capa cerrada correspondiente al gas noble anterior, con lo cual se produce efectivamente una disminución del radio muy importante y después, conforme avanzamos en el grupo, se produce un aumento del radio. Esto va a ser muy importante a la hora de ver las propiedades de estos compuestos, ya que principalmente va a formar compuestos iónicos, por lo tanto la energía de red se va a ver afectada por este radio iónico, y también vamos a ver que en solución también va a interactuar con el agua de forma diferente. Podemos ver también que debido a esa posición que tiene en la tabla periódica, que nos indica que hay una baja carga nuclear efectiva y un alto radio, tenemos una electronegatividad pequeña. Va, por tanto, a tener tendencia a formar cationes exclusivamente. Otra cuestión importante es la densidad de carga. La densidad de carga la podemos un poquito relacionar con la relación entre la carga y el radio. ¿De acuerdo? Cuanto más chiquito sea un catión y más cargado, va a tener una mayor densidad de carga. En este caso son iones que, aunque tienen solamente una carga positiva y su radio es relativamente grande, la densidad de carga en general no es demasiado grande, y además, conforme bajamos en el grupo, esta densidad de carga va disminuyendo aún más. El que tiene una densidad de carga más grande y con mucha diferencia es el litio, y eso le da unas propiedades especiales. ¿Qué va a pasar con el potencial de ionización? ¿Cuáles son los valores que ustedes esperarían? Bueno, creo que es bastante claro que los valores de potencial de ionización deben ser bajos,
concordante también con la baja electronegatividad, con lo cual nos indica la facilidad que hay para perder un electrón y alcanzar así la capa llena, y a la baja carga nuclear efectiva que experimentan los electrones en la capa de valencia. Por otra parte, la afinidad electrónica también es pequeña, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea nula. Fíjense que aunque hay poca tendencia a formar aniones, el proceso sigue siendo exotérmico, pero aunque el proceso sea exotérmico, siempre hay que tener en cuenta la energía que se necesita para formar el catión, ¿no? Luego, en realidad, esta afinidad electrónica que se podrá medir experimentalmente no da lugar a la formación de compuestos en donde estos elementos actúen como aniones. Los metales alcalinos se encuentran en la naturaleza exclusivamente como cationes, debido a ese carácter reductor que presentan. Para obtenerlos como metales hay que recurrir a un proceso de electrólisis, pero no puede ser en un proceso de electrólisis acuosa, ¿de acuerdo? Porque reduciríamos antes al agua que al catión. En cambio, lo que hay que utilizar son las sales de los metales fundidas a las cuales se le aplican los electrodos y la diferencia de potencial. Estos metales son blandos y poco densos. La poca densidad, aparte del gran tamaño que tienen los átomos, se debe también a que forman un empaquetamiento no compacto de los átomos metálicos. Pueden ver aquí que el empaquetamiento, ¿de acuerdo? En este empaquetamiento cada átomo está en contacto con 8 átomos del metal, frente a un empaquetamiento compacto que presenta contacto con 12 esferas. Esta estructura hace que la densidad sea también menor. En cuanto a la blandura, se relaciona con los pocos electrones que hay en la capa de valencia. Y esto también, a su vez, es lo que produce que la temperatura de fusión y las temperaturas de ebullición sean relativamente bajas para lo que son los metales. Fíjense que, por ejemplo, el cesio funde nada más que a 28 grados centígrados. Esto se debe a que hay un solo electrón por átomo que los va uniendo formando el enlace metálico. Vamos a ver después, más adelante, que conforme vamos aumentando el número de electrones de valencia, por ejemplo en la serie de transición, el enlace se va haciendo más fuerte y por lo tanto la temperatura de fusión y ebullición van aumentando hasta llegar, por ejemplo, al wolframio, que tiene unas temperaturas de fusión de miles de grados. Estos elementos en su forma elemental, como todos los metales, van a ser buenos conductores térmicos y eléctricos debido a esos electrones que están, digamos, delocalizados en toda la estructura del sólido. Una característica de todos estos metales es que son muy buenos reductores. Tienen por tanto una potencial de oxidación muy alto, muy positivo. Aquí en particular estamos mostrando el potencial de reducción, que sería de signo contrario, obviamente. Quiere decir que cuanto menor sea el potencial de reductor, más negativo, mayor va a ser la tendencia que tienen estos metales a la oxidación. Esta reacción de oxidación se puede escribir con esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta ecuación. Y para esta reacción podemos construir un ciclo de Born-Haber para descomponer esta reacción en los distintos procesos que la componen. Estos procesos serían los siguientes. En primer lugar, el metal tendría que pasar de estado sólido a estado gaseoso, es decir, los átomos estarían individualizados y por separado, ¿de acuerdo? Ya no estarían interaccionando entre sí. La energía involucrada, la entalpía, sería una entalpía, por tanto, positiva. Tenemos que suministrar energía para que se produzca este proceso. Una aclaración, nosotros vamos a hablar en esta discusión solamente de entalpía, ¿de acuerdo? Despreciando así el término entrópico. El siguiente paso sería la ionización del metal. Arrancar un electrón, el cual se relaciona con el potencial de ionización. Nuevamente esta contribución sería entálpicamente positiva.
porque nosotros tenemos que suministrar energía para arrancar dicho electrón, ¿de acuerdo? El paso final sería la hidratación de ese catión que se ha formado gaseoso. Esta entalpía de hidratación supone la interacción entre el metal y las moléculas de agua. ¿De acuerdo? Luego esta interacción va a hacer que se libere energía y por lo tanto este término sí va a ser negativo y va a ser muy grande y va a ser el que principalmente produzca esta gran tendencia a la oxidación que tienen los metales. Podemos ir trasladando estas contribuciones a este gráfico que tenemos acá. En este caso creo que es para el litio, efectivamente es para el litio. Tendríamos esta primera contribución que aumenta en energía al sistema, ¿de acuerdo? Que sería la sublimación. Después tendríamos el potencial de ionización, que sería este otro, ¿de acuerdo? Ven que nuevamente estamos subiendo en energía, pero toda esa energía que hemos tenido que suministrar se devuelve al ser hidratado el catión, con lo cual la entalpía total de ese proceso es negativa, lo cual explica por qué es negativa y con un valor absoluto bastante grande, lo cual es lo que explica que estas potenciales estándar de reducción sean tan negativos, es decir, que los potenciales de oxidación serían muy positivos. Bueno, ya entendemos por qué, digamos, los potenciales de reducción son tan negativos, porque hay tanta tendencia a oxidarse de los metales. Ahora veamos qué es lo que pasa conforme nosotros descendemos en el grupo. Vamos a ver que hay una serie de factores que están contrapuestos. Unos factores van a disminuir a medida que bajamos en el grupo y otros van a aumentar. De todos los que vimos, el primero sería la entalpía de sublimación, ¿de acuerdo? Esta entalpía de sublimación se relaciona con la energía de enlace que une a los átomos en estado sólido, es decir, al enlace metálico en definitiva. Conforme vamos bajando en el grupo y el tamaño del elemento, de los átomos, va aumentando, la unión que va a haber entre los átomos va a ser cada vez menor, por lo tanto va a ser cada vez más fácil, vamos a necesitar menos energía para conseguir pasar del estado sólido al estado gaseoso. Es por eso que a medida que nosotros bajamos en el grupo se produce una disminución de la entalpía de sublimación, que recordemos es una entalpía positiva. El segundo es lo que ya hemos visto en las primeras diapositivas. El potencial de ionización del metal, una vez que está en estado gaseoso, disminuye a medida que bajamos en el grupo. Y esto se relaciona por el aumento del número cuántico efectivo, a que tenemos un átomo cada vez de mayor tamaño y por lo tanto los electrones están menos retenidos por el núcleo. Finalmente tenemos la energía de hidratación. Esta energía de hidratación se racionaliza o está relacionada con la interacción entre la carga del catión y el dipolo del agua. Es una interacción ión-dipolo que por lo tanto va a aumentar conforme el tamaño del ión disminuye. O dicho de otra forma, va a disminuir conforme el tamaño del ión aumenta. Por lo tanto, conforme nosotros bajamos en el grupo y aumenta el tamaño del catión, vamos a tener una disminución de esa componente entálpica de hidratación. Bueno, cuando sumamos todos esos componentes, lo que vamos a tener es unos que juegan a favor de tener un valor muy negativo y otros que juegan en contra. ¿De acuerdo? Recordando siempre el esquema que hemos visto antes y que lo tienen también acá, ¿de acuerdo? Los términos que aumentan son el de la entalpía de sublimación y el de el potencial de ionización, y el que va en contra es la entalpía de hidratación. Vemos que la entalpía de hidratación en valor absoluto disminuye, ¿de acuerdo? Si bien podríamos decir que no viéndolo en valor absoluto aumenta, y en los otros dos también disminuyen, pero tenemos un factor que es
entálpicamente positivo, sería endotérmico, dos factores endotérmicos, y uno que es exotérmico. Como todos ellos en el fondo disminuyen, de acuerdo, dos a favor y uno en contra, lo que tenemos al final es que ambos se compensan, ellos se compensan para dar valores que son más o menos similares. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, tenemos valores efectivamente muy negativos que van a dar a valores de potencial de reducción también muy negativos. Por tanto, los metales, si lo vemos del lado contrario, en la reacción de oxidación van a tener mucha tendencia a oxidarse. ¿Qué es lo que supone esto? En primer lugar, que no vamos a tener los metales como tales en la naturaleza. Siempre los vamos a tener como cationes, ya sean disueltos, por ejemplo en el agua de mar, que tenemos sodio, tenemos potasio, etcétera, o bien en sales que forman con otros aniones, puede ser por ejemplo silicato, formando por ejemplo con nitrato, fosfato, etcétera. En segundo lugar, podemos decir que para obtenerlos vamos a necesitar unos potenciales de reducción, ya que no los tenemos en la naturaleza. Si los queremos obtener, tener los metales puros, digamos, necesitamos unos potenciales de reducción, superar unos potenciales de reducción muy negativos. Luego vamos a tener que aportar unos potenciales o someter el sistema a unos potenciales muy grandes para reducir a los metales. Por tanto, no vamos a poder hacer una electrolisis, por ejemplo, en agua, sino que en el caso del sodio lo que se utiliza es un proceso en el que el cloruro de sodio fundido, el cloruro de sodio lo podemos encontrar muy fácilmente, se reduce, se somete a una electrolisis en donde se obtiene el sodio metálico en forma líquida y este después se separa. Por supuesto tiene que ser una atmósfera inerte porque si no con el oxígeno del aire reaccionaría, y por otro lado se obtendría el cloro que también presenta muchas aplicaciones industriales, se puede separar directamente y es un producto importante. Otros métodos para obtener los metales son también utilizar el poder reductor del sodio para, por ejemplo, reducir al potasio. En determinadas concentraciones, en determinadas condiciones de alta temperatura, se produce la reducción del potasio por el sodio, dando en este caso el metal que después es condensado. Esto por supuesto tiene que ser en condiciones muy inertes porque podría dar una reacción muy explosiva, y así se obtendría el potasio metal. Y por último, otra cuestión importante es que todos estos metales van a reaccionar fuertemente con el agua. El litio reacciona de una forma lenta, una forma controlada. Ya el sodio reacciona de una forma violenta. El potasio produce incluso una combustión que viene dada por la liberación de hidrógeno que tenemos acá, que reacciona con el oxígeno del aire. Y en el caso del rubidio y el cesio, esta reacción llega a ser explosiva. Esto se asocia también con la mayor densidad tanto de rubidio como de cesio, que hace que se sumerjan en el agua, y una vez que se sumerjan aumenta la superficie expuesta y la reacción es mucho más violenta, entonces se producen explosiones. Bueno, en este video entonces hemos podido ver las propiedades periódicas, las propiedades atómicas de estos elementos, los cuales están todos relacionados con la configuración S1 y el alto radio que poseen, que lo hace por tanto unos elementos muy metálicos que van a tener una gran tendencia a ceder sus electrones. La forma elemental hemos visto que son metales blandos, lo cual se relaciona con la pequeña energía de enlace que presentan. Están unidos muy débilmente, es un enlace metálico muy débil. Y por último, el carácter reductor de estos elementos, en lo cual lo hemos relacionado con la gran entalpía de hidratación que presentan. Esta gran entalpía de hidratación varía a lo largo del grupo, al bajar en el grupo disminuye, pero esta disminución se ve compensada por la disminución también de los términos endotérmicos que están asociados con la entalpía de sublimación y el potencial de ionización.
Bueno, espero que le haya servido este video y en el próximo video veremos la solubilidad de las sales de los metales alcalinos relacionadas con un grupo particular de compuestos como es el de los haluros. Un saludo.